La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria. Escuchamos hablar muchísimo de la inteligencia artificial. Algunos le temen, otros parecen que es una herramienta que puede solucionar muchas cosas de este mundo tan vertiginoso que avanza. Bueno, vamos a analizar esto con un interlocutor que siempre nos atiende, que siempre está dispuesto para charlar con nosotros. Estoy hablando de Esteban Magnani, que es especialista, es un periodista especializado en tecnología, es docente también. A él lo saludamos. Esteban, buenas tardes. Álvaro Torrilia, Sandra Sicarete te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bien, Esteban, gracias por atendernos como siempre. El tema de inteligencia artificial en los últimos tiempos se ha puesto un poco en la cresta de la ola. Algunos lo miran como una gran oportunidad, otros lo miran con un poco de espanto. ¿Cómo hay que pararse un poco ante esto? Bueno, hay que pararse primero teniendo en cuenta que inteligencia artificial venimos usando hace mucho tiempo. Ahora es que es inteligencia artificial generativa, es decir, que produce algo que no es una selección de lo que yo había, no es una copia, no es un recorte, sino que está produciendo cosas nuevas en base a lo que aprendió de la creatividad humana con la que fue entrenada. Claro. Y con respecto a si hay que ser, preocuparse o mirarlo con alegría, bueno, en realidad es la misma discusión de siempre acerca de la tecnología, ¿no? Si uno se pone a pensar en las utopías sociales, la tecnología venía a reemplazar a los hombres para que no hicieran las tareas más pesadas y para reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Para que tuvieran más tiempo libre y fueran más libres. El tema es que nunca la tecnología lleva en sí misma los usos sociales que va a tener, porque esos dependen del contexto político, social y económico. Claro. En el contexto social, político y económico, yo te diría que las últimas tecnologías de los últimos años no fueron utilizadas para mejorar el bienestar de la población, sino que fueron utilizadas en general para reemplazar mano de obra y concentrar los beneficios de ese aumento de la productividad. Eso sí es lo preocupante y eso es lo que se teme mucho que pueda ocurrir de manera mucho más acelerada con la inteligencia artificial generativa. Hubo procesos que fueron, la máquina de vapor demoró siglos en reemplazar seres humanos, personas, trabajadores. Si yo lo pienso en los últimos años, bueno, Uber en 4 o 5 años hizo que se redujera la cantidad de taxistas de una manera muy abrupta. La inteligencia artificial generativa probablemente ya está reemplazando trabajos y probablemente acelere ese proceso de una manera muy rápida. Vos hablabas de producción, digo, es como, bueno, de alguna manera apropiarse de los beneficios, pero no sumarlos o no darles un lugar en lo que es el mejoramiento de los procesos. ¿En qué sectores por ahí ves esa aceleración que vos mencionás? Bueno, en los casos más evidentes, pero que son relativamente pequeños, está, por ejemplo, lo que está pasando con los ilustradores. Stable Diffusion, Midjourney, Dalí, son inteligencias artificiales entrenadas con los dibujos de muchos profesionales, e incluso vos les podés decir, haceme un dibujo de un árbol cayéndose porque un rayo lo tira con el estilo de Pepito. Claro. ¿Sí? Y te lo hace, o sea, está reemplazando no solo a los dibujantes en general, sino a un dibujante en particular. Ese dibujante rápidamente debe caer su demanda. El otro día hablaba con locutores, un representante de los locutores e intérpretes de España que se están uniendo porque en un momento vieron que se estaba solicitando que fueran intérpretes y locutores a representar distintos textos con distintas entonaciones. Y se preguntaban para qué hacían tantas pruebas, tan rápidas y tan variadas. Y rápidamente se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo es que estaban entrenando una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial ya los está reemplazando, ya ven caer la demanda de su trabajo. Después podemos, en la medida en que se vayan afinando y vayan aprendiendo a promptear, es decir, a dialogar con la inteligencia artificial y entrenarla, tranquilamente un estudio de abogados puede, en vez de tener 10 junior, 10 estudiantes de abogacía o recién recibidos, y pedirle la jurisprudencia a ChatGPT o que le escriba los fallos en base a 3 o 4 instrucciones, claro. Con lo cual vas a tener 2 senior y 2 pibes que aprendan a promptear a ChatGPT y los vayan reemplazando. Lo mismo puede ocurrir con un estudio, de arquitectos incluso, o decir, bueno, le encargas al modelo, haceme 25 planos en un terreno de estas características, con tal estilo, el presupuesto es este, los costos son estos, diseñámelo. Recursos humanos, es decir, tareas que requieren inteligencia,
pero que gracias a la cantidad de información que hemos compartido digitalmente, la inteligencia artificial ha sido entrenada para hacer las cosas de una manera muy parecida. O sea, nosotros siempre dijimos entregar la privacidad tiene un costo, aunque no sea mucho más práctico. La cantidad de documentos, de trabajos, de exámenes, de proyectos que hemos compartido, por ejemplo, a través de Google Drive, sin duda algunas se están usando para entrenar esa inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial aprendió de millones y millones de ejemplos cómo hacer distintas tareas que nosotros hemos compartido alegremente. En el caso de los ilustradores pueden argumentar, y lo cual es bastante problemático, que hay una violación de los derechos de autor. En el resto de las cuestiones de la creatividad humana, de los trabajos que hemos hecho muchas personas que no estamos ni siquiera protegidas por esos derechos de autor, es bastante más problemático. Y ahí, digamos, el momento en que la inteligencia artificial ya empieza a dominar todos los rubros o la mayoría de los rubros, ¿va a habilitar en algún momento que se generen otros puestos de trabajo u otras capacidades o estamos asistiendo a un futuro sombrío en tal sentido? Mira, esa es una discusión muy grande, porque justamente lo que dicen muchas personas es, bueno, cada vez que la tecnología reemplazó trabajo humano, se generaron otros trabajos. Sí. Bueno, los medios de comunicación son un ejemplo de que la cantidad de trabajos que se generan no solo son muchos menos, ¿sí? Google y Facebook se comieron la torta publicitaria de los medios de comunicación masiva, las redacciones se vacían, los canales de televisión tienen mucho menos recursos. ¿Por qué? Porque tienen menos publicidad, y aparte la publicidad se ha devaluado, porque Facebook y Google pueden hacerla con mucho menos costo. Entonces, esa experiencia indica no solo que los trabajos son menos, sino que aparte los trabajos que reemplazan a los trabajadores que fueron reemplazados, o sea, los trabajadores nuevos, son empleados por las empresas que están en el norte global. Entonces, uno dice, bueno, qué bueno, por ejemplo, que las máquinas reemplazan a los trabajadores de una automotriz, porque se generan puestos de trabajo en ingeniería, ¿sí? Pero esos puestos de trabajo de ingeniería se hacen en donde está la casa matriz. Claro. Los trabajos de mayor valor agregado se hacen en el norte global. Entonces, al problema de que hay menos trabajo, se le suma dónde se crean esos nuevos trabajos. Y ahí es cuando la cosa se empieza a complicar mucho más. Claro, porque ahí hay como una selección de alguna manera, es más selectivo, digo, ¿no? Claro, porque las empresas que se benefician de esto y que están en condiciones de explotarlo al máximo, ¿sí? Están en el norte global y en lo sumo contratarán en esos lugares. Los trabajos que van a quedar van a ser los que ni siquiera, o los que están tan mal pagos o que tienen alguna dificultad, porque por ejemplo implican el traslado o implican cierta cuota de novedad. Pensemos que los algoritmos de inteligencia artificial se basan sobre todo en lo que ya se hizo, ¿no? Entonces, qué sé yo, tenés que cubrir un partido de fútbol y que la inteligencia artificial logre cubrir un partido de fútbol, probablemente no sea posible, pero aún si es posible sería tan costoso que no valdría la pena. Te conviene mandar un periodista, que van a quedar pocos puestos de trabajo, entonces alguien va a querer ir a hacer, y aunque sea decirle a la inteligencia artificial, mira, lo que pasó en el partido fue esto, esto y esto, en los minutos tal y tal, pasaron tal cosa, y escribirme la nota, ¿sí? Y ahí sí, digamos, va a seguir estando el trabajo humano, pero muchas otras tareas, lo que va a pasar es lo que te decía, estamos haciendo futurología, siempre la futurología tiene un margen de riesgo significativo, puede pasar algo imprevisto. De hecho, el nivel y la calidad de la inteligencia artificial que se liberó a fin del año pasado con ChatGPT no estaba prevista. La mayoría, ni siquiera los expertos me dicen que estaban realmente en condiciones de augurar que se iba a llegar a tal nivel y tan rápido. Se están dando resultados mucho mejores de los esperados. Entonces, estamos haciendo futurología, pero haciendo esa futurología y viendo las tendencias que hay, el escenario es preocupante, porque aparte una masa de desocupados enorme en el mundo, que ya está, un problema que ya está desestabilizando a las democracias, está desestabilizando el sistema político, sería un problema de una envergadura enorme, y por eso están esos llamados, por distintas razones, algunas más creíbles, otras menos creíbles, a detener este proceso antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles y que la inestabilidad que produzcan sea tremenda. El otro día veía una entrevista a justamente un periodista de Estados Unidos, muy de derecha, trampista y demás, y le preguntaban si estaba de acuerdo con que los camiones se manejaran solos en los Estados Unidos. Y dice, no, ni loco, le estaríamos quitando el pan de la mesa a cientos de miles de norteamericanos que cruzan el país manejando sus camiones. Serían ellos, su familia, el problema social que produciría eso sería terrible. Obviamente, si tuviera que argumentar, diría que
en realidad es porque son peligrosos y demás, pero el daño que produciría en cuanto a lo social por el tipo de utilización que sería de estas tecnologías sería demasiado grande como para que pueda ser sostenido por los sistemas políticos que conocemos, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Hay algunos proyectos o pedidos para que esto se regule, ¿no? Están, bueno, los más extremos de que se detenga y que haya como una suerte de moratoria, digamos, hasta que el tema se analice bien. Y también me parece que en Europa ya hay algunos avances como para regular el tema, ¿no? Sí, se están tomando algunas medidas. Europa está reaccionando bastante rápido, tiene cierta experiencia en eso, y también porque lo que ven ellos es que sus propias empresas son atropelladas por los desarrollos, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces necesitan crear reglas de juego donde influyan, donde, digamos, haya un poquito más de posibilidades para sus propias empresas. Y ahí es por donde se está pensando una nueva legislación que puede llegar a servir de ejemplo en otros lugares del mundo también. ¿Cuáles son las empresas un poco que están en la discusión, en la carrera por quedarse con este mercado? ¿O este mercado se va de alguna forma a abrir? No, porque, para poder desarrollar una buena inteligencia artificial vos necesitas muy buenos especialistas, ¿sí? Que son muy caros. Necesitas muchísima capacidad de procesamiento. Estamos hablando de capacidad de procesamiento que requiere cuotas de energía comparables con los de una ciudad, ¿sí? La cantidad de energía que vos necesitas para entrenar una inteligencia artificial es enorme. Después necesitas muchísimos datos. ¿Quiénes tienen acceso a los datos? En general son las grandes corporaciones, ¿no? Facebook, Google, Apple, Amazon, etcétera, que aparte son los que ya vienen haciendo los desarrollos en inteligencia artificial. Ahora hay toda una línea de desarrollo en inteligencia artificial abierta, ¿sí? Que sería como el equivalente del software libre, que está demostrando como el software libre, sí. Claro, que está demostrando resultados muy rápidos y con menos necesidad de entrenamiento. Y que, bueno, como va colaborando la comunidad, están demostrando algunos desarrollos muy acelerados. Ese sería un actor que parecería que estaría logrando hacer el catch-up, ¿no? De lograr alcanzar los niveles de las otras grandes empresas que comparten, generan expectativas y también, ChatGPT, cuando nosotros lo usamos, lo estamos entrenando también, le estamos enseñando cómo ser usado. Y entonces, en la medida que más usuarios empiecen a usar otros, podría llegar a ser una competencia más general. Eso no tengo tan claro si realmente va a ser así. Históricamente, las grandes corporaciones han encontrado la forma de explotar ellos los comunes, ¿no? Los bienes comunes, y es posible que en este caso también lo vuelvan a hacer. Más allá de lo que es el trabajo intelectual y todo lo que sea el trabajo de proceso industrial, pero que exija procesos, donde puede intervenir con más claridad la inteligencia artificial, quizás pueda quedarle al ser humano el trabajo menos remunerado, claro, tipo de los oficios, limpieza, atención al público personalizada, ese tipo de cosas que quizás no pueda encarar la inteligencia artificial, porque ahí también bajás el plano de lo que tiene que ver con lo salarial, ¿no? Es como que quedan en limpieza yo te diría que sí, porque bueno, hay una dificultad. Poner un robot que tiene que tener un montón de sensores y demás para ponerse a limpiar es complicado. Igual, el otro día me decían que en un aeropuerto en Brasilia había una de estas aspiradores eléctricas paseándose y limpiando. Claro. O sea que se puede. Sí, se puede. Sí, y en cuanto a otros trabajos de atención al cliente, las inteligencias artificiales están aprendiendo a una velocidad enorme, a tener un lenguaje natural sorprendente. ¿Sí? Los bots que conocemos nosotros de los bancos y de las empresas de atención, de las de cable y demás, son un desastre. Creo que todos los hemos sufrido. Padecido, sí. Lo van a mejorar. Lo van a mejorar. Y ahí también, por ahí un supervisor para algún caso particular, porque, la lógica del mercado que dice, esto es costo-beneficio. Si yo logro instalar un sistema que me reemplaza a 50 trabajadores que le tengo que pagar el sueldo, que se quejan de tal cosa, que me plantean límites de horarios, que tal y tal otra opción, yo, desde la lógica economicista, yo hago
costo-beneficio, y está claro que los tengo que echar y los tengo que reemplazar por la inteligencia artificial. Y hasta ahora lo que ha primado es la lógica del mercado, no la lógica humanitaria o la de la sustentabilidad política y social. Entonces ahí es donde hace falta una regulación muy fuerte. Y todo esto teniendo en cuenta que en realidad tampoco es tan novedoso lo que estamos viendo. Históricamente, si pensamos en el Taylorismo, en el Fordismo, en distintos sistemas tecnológicos, lo que se ha hecho en general es desempoderar a los trabajadores de sus conocimientos específicos para reemplazarlos por máquinas o por trabajadores menos capacitados y más baratos. Y en ese sentido, esto, si seguimos la tendencia del capitalismo de profundizar incluso eso, ¿sí? Porque en algún momento Ford planteaba que sus propios trabajadores podían eventualmente llegar a ser los clientes que compraran sus autos, ¿sí? Bueno, eso ya no está funcionando así en el capitalismo. Ya no importa que no haya clientes, se venderán a los 2 o 3 que todavía tengan plata y se le venderá muchísimo a esos para compensar a todos los otros que no tienen plata. Y ahí es cuando se vuelve más preocupante. Por eso insisto yo siempre, nunca se puede ver a la tecnología en el vacío como si llevara en su ADN los efectos que va a producir. Claro. Los efectos que va a producir se dirimen en el campo social, político y económico. ¿Y en Argentina está avanzando alguna regulación? ¿Cómo ves que se está abordando el tema acá? Mira, el otro día estuvimos en Semana Futura en el Museo del Bicentenario y una de las mesas era específicamente sobre inteligencia artificial. Es difícil pensar que salga una legislación, no solo una legislación clara, sino que además pueda ser implementada, porque nos hemos acostumbrado a que vigilamos las fronteras, o en principio vigilamos las fronteras, hay aduanas y demás, pero lo que entra por fibra óptica parece entrar sin ningún tipo de control. O sea, yo decía hace un par de años, en la Argentina se gastaba en abonos para Netflix 4 veces lo que se gastaba en el presupuesto del Inca, ¿sí? Nada más que en abonos, si estamos hablando hace 4 años, cuando todavía era, digamos, pre-pandemia. Y eso no se cuestionó como parte de una política estatal respecto del cine. Simplemente llegó por fibra óptica y así se instaló, y así está ocurriendo con un montón de servicios. ¿Sí? Uber se lleva divisas y prácticamente no paga ningún impuesto acá. Usa las calles, usa los semáforos, usa la policía. Entonces es difícil pensar que va a haber una cuestión tan decidida como para limitar el acceso de esos servicios a la Argentina, porque aparte cualquier cosa que critique la implementación de nuevas tecnologías es acusado de ludita. Entonces no es ludismo, es simplemente, bueno, ¿qué país queremos? ¿De dónde van a ver? ¿Quiénes van a ofrecer los servicios? Si ya están desarrollados allá, tienen los datos, pueden equivocarse, qué sé yo. Facebook se gastó $100.000 millones en desarrollar el metaverso, que es un fiasco total, y sigue funcionando. O sea, imagínate la capacidad de dumping que tienen, no solo de desarrollo, sino hasta de dumping. Entonces es muy, muy difícil pensarlo. Obviamente lo bueno es que sí se está pensando acá, porque puede ser realmente fuerte lo que puede llegar a ocurrir. Claro. Y me parece que hace falta una mirada mínimamente de mediano plazo para prever las partes más dañinas de esto. Y ojo, la inteligencia artificial generativa tiene montones de potenciales súper útiles para la sociedad. El tema es que si están guiados por la mano del mercado, no van a ser esos aspectos que se van a desarrollar, van a ser los más rentables, y muchas veces los más rentables son socialmente los más concentradores y por lo tanto los más dañinos. Esteban, gracias por esta charla, como siempre, un gusto charlar con vos y que nos ayudes un poco a pensar estas cuestiones. También, bueno, excelente siempre tu trabajo en este sentido. Te agradecemos este contacto con la Banda Cambiaria. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Esteban Mañani, él es periodista especializado en tecnología, también es docente y bueno, un conocedor del tema de la tecnología. ¿Qué pasará? Bueno, al menos un dato interesante que planteaba Esteban, Álvaro, en la Argentina se está pensando de alguna manera, aunque sea más por temor, más por espanto que por beneficio, pero se está pensando. Sí, en algunos países del mundo ya se están avanzando en algunos puntos de lo que podría ser una regulación. Pero bueno, también habrá que ver ahí, todas esas son discusiones políticas y habrá que ver también lo que la inteligencia artificial le hace a la política, si ya con solamente entrar un poco a Twitter uno ve en lo que se ha convertido la discusión política vía redes sociales, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, un claro ejemplo. Seguimos en la Banda Cambiaria, quédese porque hay muchísimo más hoy. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional.
La Banda Cambiaria.